Suma teológica. Parte Mundo. Doso AE. Cuestión 92. La superstición. Vamos a hablar ahora de los vicios opuestos a la religión. Q 81 intr. Y, en primer lugar, de los que coinciden con ella en lo de dar culto a Dios. En segundo lugar, de los vicios manifiestamente contrarios a la religión, por su desprecio de lo que al culto de Dios se refiere. Los primeros constituyen la superstición, los segundos, la irreligiosidad. Por tanto, estudiaremos primeramente la superstición y sus especies, para considerar después la irreligiosidad y las partes de la misma. Q 97. Acerca de lo primero, hacemos dos preguntas. ¿La superstición es un vicio contrario a la religión? ¿Tiene muchas partes o especies? Artículo 1. ¿La superstición es un vicio contrario a la religión? Lat. Objeciones, por las que parece que la superstición no es un vicio contrario a la religión. Va. Un contrario no entra en la definición de otro contrario, pero la religión entra en la definición de la superstición, pues se dice que la superstición es el exceso en la práctica de la religión, conforme a las palabras de la glosa sobre aquel texto de Col 2.23. Son cosas que para la superstición implican cierta especie de sabiduría. Luego la superstición no es un vicio opuesto a la religión. Do. San Isidoro escribe en el libro de las etimologías. Se ha dado el nombre de supersticiosos, dice Cicerón, a los que se pasaban los días suplicando y ofreciendo sacrificios para que sus hijos les sobreviviesen. Superstites fierent. Pero esto puede hacerse igualmente en el culto del Dios verdadero. Luego la superstición no es un vicio opuesto a la religión. 3. La superstición parece implicar algún exceso, pero en la religión no puede haber exceso, porque como antes se dijo, que 21 3 a 3 no nos es posible, ateniéndonos a las exigencias de la religión, pagar con igualdad a Dios todo lo que le debemos. Luego la superstición no es un vicio opuesto a la religión. Contra esto está lo que dice San Agustín en el libro de Decem Chordis. Tocas la primera cuerda, aquella con la que damos culto a Dios, y cae por tierra la bestia de la superstición. Pero el culto al único Dios es algo propio de la religión. Luego la superstición se opone a la religión. Respondo que, como antes expusimos, Q 81 5 a 3, la religión es una virtud moral, y que toda virtud moral, conforme a lo dicho, 1.2 1, consiste en el justo medio, por lo que a las virtudes morales se oponen dos clases de vicios, unos por exceso y otros por defecto. Ahora bien, el exceso con respecto al justo medio de las virtudes puede darse no tan solo en la circunstancia de cantidad, sino también en las otras. De ahí el que en algunas virtudes, por ejemplo en la magnanimidad y en la magnificencia, el vicio excede el justo medio de la virtud, no por tender a un bien mayor que el que busca la virtud, pues más bien se orienta hacia un bien menor, sobrepasa, sin embargo, el justo medio de la virtud, en cuanto que hace algo a favor de quien no debe o cuando no debe, o falta en alguna otra circunstancia en casos por el estilo, como consta por lo que dice el filósofo en el cuarto Étic. Así, pues, la superstición es un vicio opuesto a la religión por exceso, no porque ofrezca a Dios más. En lo que a culto divino se refiere, que lo que la verdadera religión le ofrece, sino por el hecho de rendir culto divino a quien no debe, o del modo que no debe. A las objeciones 1. Lo mismo que, metafóricamente hablando, llamamos bueno a lo malo. Por ejemplo, cuando decimos buen ladrón. De la misma manera, aplicamos alguna vez los nombres de las virtudes en sentido traslaticio a hábitos malos. Tal sucede cuando llamamos a veces prudencia a la astucia, como en aquel texto de L.Q. 16.8. Los hijos de este siglo son más prudentes que los hijos de la luz, y así es como a la superstición se la llama religión. 2. Una cosa es la etimología del nombre y otra su significado. La etimología estudia el origen del nombre impuesto para significar algo.
La significación, en cambio, se fija en lo que con el nombre se quiere decir. A veces estos aspectos difieren. Así, el nombre lápiz, piedra, proviene de laesio pedis, lesión de pie, que en realidad no es lo que significa. De ser así, llamaríamos piedra a un hierro, porque también un hierro podría lesionar el pie. Por igual razón, tampoco es necesario que la palabra superstición signifique aquello de donde procede. 3. En la religión no caben excesos de cantidad absoluta, pero sí de cantidad proporcional, es decir, en cuanto que en el culto se hace alguna cosa que no se debe hacer. Artículo 2. ¿Hay diversas especies de superstición? Lat. Objeciones por las que parece que no hay diversas especies de superstición. 1. Porque, conforme dice el filósofo en el libro iTopic, si uno de los contrarios es múltiple, el otro también. Pero la religión, a la que se opone la superstición, no tiene muchas especies, sino que todos sus actos pertenecen a una misma. Luego tampoco la superstición tiene diversas especies. Los opuestos tratan de la misma cosa, pero la religión, a la que se opone la superstición, trata de los actos por los cuales nos ordenamos a Dios, conforme a lo dicho anteriormente. K. 1. Luego no se pueden establecer las diversas especies de superstición atendiendo a adivinaciones sobre el porvenir incierto de los hombres o a observaciones en torno a los actos humanos. 3. En Col 2, sobre aquellas palabras del B. 23. Son preceptos que para la superstición implican una especie de sabiduría. La glosa comenta, para la superstición, esto es, para la religión simulada. Luego también se debe poner la simulación entre las especies de superstición. Contra esto está el que San Agustín, en el libro segundo de Docte Christ, menciona diversas especies de superstición. Respondo, que conforme a lo dicho a 1. El vicio opuesto a la religión consiste en sobrepasar el justo medio de la virtud en algunas circunstancias, y que, como antes dijimos, 1.2q, 9. No cualquier corrupción en las circunstancias cambia la especie de pecado. Tal cambio se produce únicamente cuando se refieren a diversos objetos o a diversos fines, pues, como ya queda dicho, ibidi, 1, 3q, Joa 2.6. Los actos morales se especifican por esto. Se diferencian, por tanto, unas de otras las especies de superstición. En primer lugar, por parte del objeto, puede, en efecto, darse culto a quien se debe, o sea, al verdadero Dios, pero de modo indebido. Y tenemos la primera especie de superstición, o se da a quien no se debe, o sea, a una criatura cualquiera. Este es otro género de superstición que se divide en muchas especies, según los diversos fines del culto divino, y es que, en primer lugar, el culto divino se ordena a reverenciar como es debido a Dios, y, desde este punto de vista, la primera especie de este género es la idolatría, que honra indebidamente a las criaturas con la reverencia que se debe a Dios. Se ordena, en segundo lugar, a la instrucción del hombre por el mismo Dios, a quien da culto, y esto es lo que se pretende alcanzar con la adivinación supersticiosa, que consulta a los demonios mediante pactos tácitos o expresos con ellos. Por último, el culto divino se ordena a una cierta dirección de los actos humanos conforme a las normas de vida establecidas por Dios, a quien damos culto, y a esto se refiere la superstición de ciertas observancias. San Agustín, de pasada, trata ya de estas tres especies en el libro segundo de Doct. Christ, cuando dice que supersticioso es todo lo establecido por los hombres para la fabricación y culto de los ídolos, aquí se refiere a la primera especie, y, a continuación, añade, o algunas acciones simbólicas aceptas a los demonios y concertadas con ellos para hacerles consultas o establecer pactos. Se refiere en este caso a la segunda especie, y un poco después escribe, a este género de cosas pertenece toda clase de amuletos. Esto se refiere a la tercera especie, a las objeciones. 1. Como dice Dionisio en The Div, la causa del bien es una e íntegra, la del mal, en cambio, es cualquier defecto. Por eso, como antes dijimos, que Diana 5. A una virtud se oponen muchos vicios. Es, por tanto, verdad lo que dice el filósofo.
tratándose de aquellos opuestos en que es una misma la causa de su multiplicidad. Tú, las adivinaciones y ciertas observancias forman parte de la superstición en cuanto dependen de ciertas actividades diabólicas, vienen a ser como pactos hechos con ellos. 3. Se dice allí que la religión es simulada cuando a tradiciones humanas se les da el nombre de religión, como aparece en la glosa. Por consiguiente, esa religión simulada no es otra cosa que el acto de dar culto de un modo indebido al verdadero Dios. Lo que acontecería, por ejemplo, si uno quisiera dar culto a Dios en el tiempo de la gracia, según los ritos de la antigua ley. Este es el sentido literal de la glosa.